Hola, ¿cómo están? Miren lo que tenemos por acá. Mala Amiga, este es el tercer libro de viñetas de Bernardita Olmedo. Ella es guionista, es realizadora audiovisual y también dibujante. Así que ya la tenemos en comunicación a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardita? Gracias por tu tiempo. Bien, muy contenta de poder conversar contigo. Qué bueno, nosotros además interesados en poder explorar lo que tú estás haciendo, podríamos decir, en distintos ámbitos, que es como romper con ciertos estereotipos y uno de ellos, sin duda, que es la amistad, particularmente la amistad femenina, esta lógica como que tiene que perdurar. Y es algo que te pasó como a ti personalmente y que lo exploraste a través precisamente de tu creación. Yo voy a empezar a mostrarlo, así que cuéntanos por qué consideras que este también es un tema relevante de conversar. Sí, claro, esto parte como por una experiencia personal, aunque sí era un tema que me venía rondando hace mucho rato, que tenía que ver con que para mí la amistad es súper, súper importante, pero sí me pasó que en algún momento me di cuenta que al darle esa importancia tan grande, de pronto dejaba pasar cosas, no puse límites. O intenté alargar algunos vínculos de amistad más de lo que debió ser. Entonces, eso fue como el germen que hizo que surgiera este libro y que ahí poder poner en él toda esta reflexión en torno a la amistad, pero sobre todo al término de la amistad. Sí, y eso es interesante el término, porque no estamos adecuados a ponerle fin, puede ser incluso algo extraño, algo complejo, pero sí es súper necesario porque también las personas vamos cambiando, o sea, hay algunos, y si tienen la suerte, por ejemplo, de esas amistades que uno puede formar en el colegio, en la universidad, y esas que quedan como para la vida, pero no todas pueden cumplir con ese fin, ¿no? Sí, o sea, yo tengo amistades del colegio que perduran hasta hoy y espero que así sean. Amistades que se han ido quedando en el camino también, grandes amistades de la vida adulta que se han tenido que terminar y así. Creo que en realidad todos tenemos como una variedad de amigos más o menos cercanos. Pero me parece que en torno a la amistad está esta cosa como un poco romántica del para siempre, ¿cierto? Y creo que en varias partes, en los libros o en las películas, en las series donde se habla de amistad, generalmente se hace de una manera bien dulzona o cuando hay conflicto en las amistades, igual se arreglan, como que siempre hay un final feliz. Entonces creo que esa no es la realidad, o de pronto ese imaginario nos hace a nosotros en la vida real empujar amistades hasta el Mm. límite. Y siento que de pronto es súper sano como preguntarse, ya, pero ¿qué seguimos teniendo en común? Sí, claro. Entonces, como que de ahí nace este libro. Sí, y además esa honestidad, ¿no? Que yo creo que es tan necesaria. Pero acá es, podríamos decir, algo que se suma a otra de tus propuestas que van como englobando ciertas temáticas que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Bueno, una de las primeras es Señorita Buena Presencia, de preferencia solterona, pero siempre con humor, con la ironía, como con también cómo provocar, con un sello, podríamos decir, también estético. Entonces, ¿cómo vas trabajando los temas, pero también está como podríamos decir, equilibrio o la propuesta también más como estética, más allá en tu trabajo como dibujante? Ajá, sí. Bueno, para mí, primero el humor para mí es algo fundamental porque creo que es el bálsamo con el que podemos Sí. soportar la vida, básicamente. Aunque este último libro creo que es el que tiene menos humor, o sea, es menos cómico Mm. de los tres, digamos, que llevo. Siento que no me resultó en este caso porque el tema me tocaba de una manera muy profunda y dolorosa. Entonces creo que ahí la comedia estuvo un poco más lejana. Eh, y en el formato también, en este tercer libro, un mini salto, porque los dos anteriores son viñetas Mm. unitarias que hablan de un tema y en algunos casos un chiste, qué sé yo. Pero acá lo quise hacer un poco más hilado, ir contando una historia, entonces me quedó un poquito más como hacia la novela gráfica, que creo que también eso fue un desafío que me impuse en este libro y creo que ahí también resultó también súper bonita ese resultado, Mm. que creo que ha tenido súper buena acogida. Sí, y tú planteabas que si bien era un tema que te venía rondando, las relaciones de amistad, había una situación personal que tú habías vivido,
pero me imagino que empezaste a recoger y a darte cuenta que este era un tópico como que podías explorar con mucha gente que le había pasado. Entonces, ¿cómo tomas la distancia necesaria como para que no sea algo netamente como desde lo que te pasa a ti o esa experiencia tuya, sino de recogerlo como una cosa más universal? Ujú. Sí, en ningún caso yo quería que fuera algo biográfico. Mm, En el libro yo no cuento exactamente qué sucede en mi vida personal, sino que lo convierto en algo más general. Y lo que me ayudó, bueno, fue como hablar con, obviamente, con personas para ver si en qué estábamos respecto a este tema o si era solo yo. Y me llevé la sorpresa, sobre todo con mujeres, entre los 30 40 o un poquito más, que estaban viviendo algo similar, como estos duelos de amistad a los que no le sabemos poner un nombre o un lugar, porque es un poco extraño de pronto como eh, estamos acostumbrados a vivir, claro, el duelo de un familiar o el duelo amoroso, ¿cierto? Terminar una relación, pero terminar una amistad es como súper mm. extraño y de pronto no encontramos con quién hablarlo. O será un tema importante o en realidad es algo que hay que pasarlo rápido. Entonces, todas esas inquietudes me las fui encontrando también con otras personas, eh, como una mini investigación, digamos, que quise hacer. Entonces por ahí más o menos fue como que sí, encontré que, pero sobre todo en mujeres, me pasó que con los hombres Sí, con los que hablé, de pronto el tema era mucho más como, bueno, fue, fin, se claro. cambia, cambiamos la página. Pero para nosotras era un tema mucho más doloroso y el que le queríamos como encontrar y encontrar y encontrar razones y capas. Sí, hay obviamente, yo siento también como, porque no quiero caer en el estereotipo de decir que la amistad entre mujeres es distinta, pero hay ciertas características que es tal vez algo más de día a día, donde hay incluso, podríamos decir, en diferentes etapas como una transparencia absoluta, uno con las amigas se cuenta todo, eso no es tan común, creo yo, sobre todo en las amistades masculinas, obviamente que siempre pueden existir grandes excepciones. Pero otra cosa que yo creo que me ha pasado sobre todo ahora conversando y trabajando en temas relacionados con la literatura es precisamente lo audiovisual. O sea, ya no es extraño que los temas y temas, algunos más complejos, o sea, ya está como súper incorporado un poco y hay ciertos nombres como el tuyo que destacan. ¿Cómo ves también la escena como más del mundo de los dibujantes, de las viñetas, que está como súper hoy siendo una opción, una posibilidad también de abordar, por ejemplo, este tipo de temas? Sí, bueno, yo también trabajo en el área audiovisual y como guionista, pero claro, es un mundo totalmente distinto, son tiempos distintos también en que se desarrollan los proyectos. Es un formato que por supuesto a mí me gusta mucho, aunque, bueno, los fondos y en fin, para poder realizar audiovisualmente están tan difíciles. Eh, y es un lenguaje en el que yo voy a seguir trabajando, pero en el dibujo yo también encuentro algo como particular, especial, y siento que, no sé, quizás es una manera más íntima de poder Mm, contar algo. Es un trabajo en el que solo estás tú, no sí. estás con un grupo gigante de gente que se va metiendo, que va editando. En cambio, acá siento que es mucho más personal. O sea, claro, trabajas en mi caso, con una editora, pero esto es mucho más como yo y el lápiz, el papel. Creo que ahí se puede encontrar también, profundizar mucho más, poner mucho más tus ideas ahí. Creo que es súper interesante este formato y también es más fácil, creo. O sea, no es más fácil, pero me refiero como a, se puede llegar más fácilmente a él Ujú. en comparación al audiovisual, como que cualquier persona, digo. No sé si fue esa la pregunta que me No, hiciste no, o me sí, fui está por la bien. rama. En el fondo, como la exploración de un lenguaje para poder proponer el debatir de estos temas y también tú decías, es distinto, por ejemplo, a lo de los guiones, donde hay una cosa mucho más comunitaria, mucho más Sí, compartida, porque, mucho más claro, personal. además, sí, en una película, obviamente, me parece súper interesante el tema también, como Mm, sin romantizar la amistad, insisto, pero es otra cosa. sí, Si lo hago así, se cuenta de otra manera totalmente distinta, lo que sí. está súper bueno también. Bernardita, y para finalizar ahí en razón del tiempo, bueno, lo otro también es como lo pulcro, o sea, en el fondo está solamente la tonalidad, el blanco, los trazos, ¿no? Podríamos decir,
porque también en Ujú. otros libros hay mucho color de repente, pero tú optas, y eso es un poco tu sello, porque en este caso también, y para trabajar esto está como esta cosa más como, mucho más limpia, podríamos decir, que Sí. otra. Bueno, es que en realidad esa es la manera en que yo sé dibujar. Si te soy sincera, yo no uso color porque no sé usar color. Siento que es una herramienta súper difícil para mí. Entonces admiro mucho a las personas que dibujan con color. Este es mi formato, digamos. Esta Ya, es la manera en que yo logro dibujar y como que no pretendo tampoco que sea más que eso. Creo que ese sí se ha convertido justamente en mi sello, pero también es sí. porque no es que lo busqué mucho, digamos que así empecé a dibujar y así he continuado dibujando, más allá de que de pronto uno puede adquirir ciertas técnicas y qué sé yo, pero digamos que ese es mi Tu lenguaje sello, en el claro. dibujo. Sí, y yo creo que la honestidad también siempre es fundamental y si te acomoda, eso se refleja también. Y aquí también los contenidos tienen un rol fundamental. Claro. Muchas gracias por el tiempo, Bernardita, y también ahí la conversación que seguramente se genera a partir de esta mala amiga, tu último trabajo. Que estés muy bien. Igual tú. Muchas gracias, cuídate. Chao. Nos vemos pronto en la próxima. Que estés muy bien.